Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viri, aquí en la emisora de Click Radio TV, la radio que siempre engancha. Como veis, hoy no tengo ninguna botella de vino en la mesa y únicamente tengo esta copa de vino. Y es que en el programa de hoy el vino nos va a llevar no a una región o a una zona concreta, porque estamos de celebración, porque hoy cumplimos el programa 100 y por ello lo queremos celebrar. Y qué mejor que realizar un recorrido por todos los lugares que nos ha trasladado el vino durante estos 99 programas y donde hemos conocido sus historias, sus diferentes paisajes, sus diferentes elaboraciones y con esto constataremos la magnífica diversidad vitivinícola con la que cuenta nuestro país. Por ello, os animo a quedaros con nosotros para realizar este viaje por el territorio español a través del vino, que comenzamos. Pues, como os decía, esta vez el vino nos va a guiar por los distintos paisajes que le dan vida en España. Y como hay que empezar por un lugar, yo soy madrileña y como nos pasa a todos, la tierra nos tira. Con lo cual, nuestro recorrido comienza en Madrid, una región que, aunque hoy en día nos parezca extraño, hubo un tiempo en que Madrid contaba con grandes campos de cultivos, de viñedos y que se extendían ya realmente por todo lo que es el núcleo central de la ciudad. Y esta región del vino la conocimos junto con Antonio Reguilón, el presidente de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, que nos mostró las peculiaridades de cada una de las 4 regiones vitivinícolas que la forman y nos habló de sus variedades principales, que son la uva tinta Garnacha y la blanca Albillo Real. También en esta región, a través de la bodega Las Moradas de San Martín, viajamos a la zona de San Martín de Valdeiglesias, donde elaboran sus vinos con viejas cepas. Muchas de ellas además son centenarias, situadas a unos 900 metros de altitud, en un magnífico paisaje de montes con espesos pinares y con intensos aromas a hierbas silvestres, que son la seña de identidad de esta bodega. Y pocos kilómetros de aquí, a pocos kilómetros de esta bodega, descubrimos también la bodega Tejoneras, en la pequeña comarca de Villa del Prado, con unos viñedos que cuando brilla el sol, de verdad que parece que son de oro, porque las lascas de los distintos minerales que abundan en sus suelos, con el reflejo de los rayos del sol, se convierten, convierten a este terreno en un fantástico viñedo dorado, entre nebros, entre olivos y con muchos encenares y almendros, y ahí viene la mineralidad que expresan sus vinos. Y en Arganda, otra de las 4 zonas madrileñas vitivinícolas, tuvimos la oportunidad de conocer la bodega Licinia, en Morata de Tajuña, una localidad que es tradicionalmente, además de elaborar vino, vendían las uvas frescas en los meses de invierno. Por eso sus ramicimos, después de la vendimia, los colgaban con cuerdas en los altillos de las casas para venderlos después en los mercadillos de la capital. Y con ellos conocimos su singular vino Licinia, elaborado con 20 microvinificadores. Y de Madrid tiramos un poquito al noroeste y conocimos Cogolludo, en Guadalajara, una localidad que hace siglos fue una de las zonas más florecientes del vino en España. Y aquí la bodega Finca Río Negro nos habló de sus viñedos situados a 1000 metros sobre el nivel del mar, con un clima muy, muy extremo. Y con ellos conocimos su viticultura heroica, debido a esas complicadas condiciones de su cultivo en las montañas del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Si bajamos un pelín más al sur, en Cuenca, la bodega Las Calzadas, en Pozo Amargo, un pequeño pueblecito de apenas no sé si eran 300 habitantes, nos mostró sus vinos elaborados con tinajas de barro de diferentes tamaños y que muchas de ellas tienen más de 100 años. Y con ellos aprendimos lo que aporta el vino, la crianza en barro y el porqué de la forma de estas tradicionales tinajas. Y desde la Alcarria conquense, la bodega Pago Calzadilla, nos habló de sus vinos de pago, la máxima categoría que puede obtener un vino en España. Y con ellos conocimos la historia de esta bodega, que recibe su nombre por la antigua calzada romana que partía de esta zona hasta los puertos del Mediterráneo. Y por ella transportaban los romanos el mineral Lapis specularis, que abunda en estas tierras y que hoy en día es también la seña de identidad de sus vinos. Y por último, en Cuenca, descubrimos los vinos naturales de la bodega Alto Lando, una bodega muy transgresora que lleva a cabo elaboraciones realmente sorprendentes y que nos adentró en el mundo de los vinos radicales, que son vinos naturales, ecológicos y muy comprometidos con la defensa de la identidad del lugar donde nacen. Y entre ellos conocimos la elaboración de uno de los poquísimos vinos de hielo que se elaboran en nuestro país.
Y seguimos nuestra ruta tirando más al este, y en Valencia nos adentramos en el interior de esta provincia a través de sus vinos. Y estuvimos visitando la bodega Vicente Gandía, situada en la histórica finca Olla de Cadenas, con una magnífica casa solariega del siglo XVII, creo recordar. Y aquí nos sumergimos en la cava más grande de esta comunidad, realmente un pequeño laberinto subterráneo entre altos techos y grandes arcos, con más de 10.000 barricas y tinajas de barro. También conocimos la bodega Hispano-Suizas, fundada por dos hispanos y un suizo, donde destaca la calidad, destaca la sofisticación y la diferenciación, en un entorno de viñedos que está protagonizado por la uva reina de esta región, que es la Tinta Boal, y en el que nos sentimos sumergidos en un maravilloso paisaje selvático por la frondosidad y la altura de sus cepas. También descubrimos la bodega valenciana Vera de Estenas, otra de las pocas bodegas que puede presumir de contar con su propia denominación de origen. Y con ellos conocimos la variedad antónima de la uva tempranillo, y es la uva tardana, que al igual que la tempranillo recibe su nombre por su maduración temprana, la tardana recibe su nombre porque es una uva blanca que, digamos que a la que más le cuesta madurar, incluso lo hace después de las tintas. Y por último, en esta región, la bodega Viña Alforí nos mostró la llamada Toscana valenciana, donde nacen sus cepas, y es llamada así por la amplia gama de colores que desprende su entorno, entre viñedos, entre caminos arbolados, con campos de girasoles, de olivos, de almendros, de cereales, un paisaje del vino que tiene mucho, mucho encanto. Y si seguimos subiendo por el litoral hacia Cataluña, llegamos a la provincia de Barcelona y en la región de Sant Sadurní d'Anoia descubrimos la cuna del cava. Y aquí conocimos la bodega Cavas Codorniu, que elabora sus tradicionales vinos espumosos que con el tiempo pasarían a llamarse cavas por envejecer en lugares cavados en el suelo. Y esta bodega atesora un pequeño paraíso cavista con 28 kilómetros de túneles subterráneos, todos ellos picados a manos. También tuvimos la oportunidad de conocer la bodega Can Sala y la finca La Freixenera, dos históricas bodegas que en Sant Sadurní d'Anoia, en las que, digamos, actualmente José María Ferrer, perteneciente a la 18 generación de la familia bodeguera fundadora de Freixenet, ha decidido crear su proyecto más personal, elaborando cavas de paraje calificado en la antigua bodega familiar Can Sala del siglo, creo que era XIX, y vinos exclusivos en la finca La Freixenera, fundada en el año 1616 por esta familia bodeguera. Y, subiendo un poquito más por el litoral catalán, conocimos la denominación de origen Empordà, en la provincia de Gerona. Su presidente, Xavier Alberti, nos teletransportó a sus distintos paisajes que abarcan desde las orillas del mar Mediterráneo hasta las faldas de los montes de los Pirineos. Y aquí, la bodega Olivardot, entre racimos de garnachas y cariñeras, nos habló de la fitoterapia de las plantas. Es una técnica que llevan a cabo con tisanas de plantas medicinales, o también conocimos la interesante técnica de investigación en la que, observando el comportamiento de las plantas y de las flores, pueden entender y anticiparse a las características climatológicas y medioambientales que va a tener cada añada. Y también en esta región descubrimos la archiconocida bodega Perelada, que entrelaza dos conceptos muy opuestos, consiguiendo de verdad que un resultado fantástico. Porque por un lado nos expresa, digamos, la tradición y la historia a través de su fantástico castillo de Perelada, donde se elaboraba vino desde hace más de 6 siglos. Y por el otro, con su nueva bodega, nos muestra, digamos, las más innovadoras arquitecturas y tecnologías, y además que ha sido diseñada para no quitar ni un ápice de protagonismo a su magnífico castillo. Y también en esta región descubrimos la bodega La Viñeta, en un espacio sostenible con un gran compromiso y respeto al medio ambiente y que da vida a sus vinos ecológicos, y donde en sus viñas las abejas se encargan de la polinización y facilitan su miel. Pues los ollejos de las uvas sirven de alimento a las gallinas y ellas aportan también sus huevos. Las ovejas están, después de la vendimia, son las encargadas de podar, por decirlo de alguna forma, las plantas y ofrecen la leche para crear sus quesos artesanos. Y con todo ello crean un sistema circular que envuelve a la naturaleza y le devuelve lo que se ha recogido. También nuestra ruta por el vino nos llevó a la región de Navarra, donde conocimos la bodega Otazu, que cuenta con un paisaje tan especial que es merecedora también de su propia denominación de origen. Una bodega que enlaza naturaleza, enlaza historia, cultura y principalmente arte, porque como hilo conductor el vino lo lleva y además entre sus históricos edificios tiene un antiguo señorío, cuenta con las mayores colecciones privadas de arte contemporáneo.
Y de Navarra pasamos al País Vasco, donde conocimos el Txakoli, el tradicional vino vasco creado mayoritariamente con la uva blanca Ondarra Bizurí y en compañía de la denominación de origen Txakoli de Ávila y con su presidente, Luis Mariano Álava, conocimos su historia, sus peculiaridades y ese mágico valle de Ayala donde se encuentra la mayor parte de sus bodegas. Y digamos que de Álava pues bajamos un poquito en el mapa y llegamos a Rioja Alavesa. Y aquí conocimos la bodega Valdelana, cuya historia vitivinícola comenzó en 1583. Y con ellos conocimos sus calados del siglo XV y del siglo XVI, o sus viñedos centenarios, en que se encuentran entre yacimientos arqueológicos, y descubrimos su maridaje estelar, una excepcional experiencia del vino, en el que en un maravilloso mirador frente al río Ebro, al terminar la puesta de sol, sus vinos se fusionan con las estrellas y con la música. También el vino nos llevó a Rioja Alta, donde descubrimos la bodega Valenciso, creada por dos grandes profesionales del mundo del vino, Luis Valentín y Carmen Enciso, que decidieron fusionar sus sinergias y entre la Sierra de Cantabria y la Sierra de la Demanda plantaron viñedo y con ellos conocimos las características que aporta el cemento a sus vinos, porque en esta bodega el elemento esencial y protagonista en su elaboración son los grandes depósitos de cemento. Y pues seguimos nuestra ruta y llegamos a la llamada capital del vino de Rioja, la localidad de Haro, donde Luis Martínez La Cuesta nos mostró la marca de identidad que han creado las 5 generaciones al frente de la bodega. Con él conocimos también lo que eran los antiguos claretes finos o los vinos finos de Rioja y también los trasiegos artesanales que llevan a cabo con sus vinos, como tradicionalmente se realizaban. Era con velas, con un mazo y con mucho trabajo. Y si tiramos en el mapa hacia el suroeste, llegamos a la denominación de origen Ribera del Duero, una de las denominaciones de origen más reconocidas, tanto nacional e internacionalmente. Y aquí conocimos muchas de sus bodegas, como por ejemplo el Lagar de Isilla, que actualmente se encuentra en el pueblo de La Vid, frente a un magnífico monasterio. Y esta bodega cuenta con un original hotel tematizado, donde cada habitación está decorada individualmente con temas del vino y de su elaboración. También a través de bodegas Beverty Wines, nos desplazamos a la localidad vallisoletana de Pesquera de Duero. Desde sus viñedos, situados en la famosa Milla de Oro, conocimos cómo se realiza una cata de uvas para determinar cuál es el mejor momento de vendimia. También con la bodega Valduero nos sumergimos en las entrañas de la tierra, a través del magnífico laberinto de túneles, de más de 1 kilómetro que han recorrido excavando a 20 metros de profundidad, donde se crían y afinan sus vinos, y que para crearlo tuvieron que desmontar una montaña y volverla a reconstruir. Y desde Peñafiel, la localidad considerada el epicentro de Ribera del Duero, Alfredo Maestro, el autodidacta del vino, nos habló de sus vinos creados sin restricciones de ninguna denominación de origen, para mostrarnos, digamos que en cada añada, lo que le dice el corazón, pero siempre escuchando lo que el viñedo quiere expresar. Y también desde el privilegiado entorno de la bodega Comenge, que está flanqueado por los castillos de Curiel y de Peñafiel, conocimos la innovadora y patentada implantación de levaduras que llevan a cabo para sus viñedos y para sus vinos, un proceso en el que aíslan las diferentes levaduras de sus viñedos y, dependiendo de las características de la añada, pues implantan la levadura más propicia. También a través de bodegas Protos conocimos la historia de esta cooperativa que iniciaron 11 viticultores hace casi 100 años. Con ellos nos adentramos en su antigua bodega subterránea, situada a las faldas del castillo de Peñafiel, y recorriendo las galerías subterráneas donde envejecen sus vinos, llegamos a la vanguardista bodega, creada actualmente, donde realizan sus elaboraciones y creada por el famoso arquitecto Robert Roger. En esta misma localidad, desde Peñafiel, descubrimos la bodega Convento de San Francisco, que está situada en un antiguo convento fundado en el año 1265. Ha ligado al vino y al cultivo de la vid siglos y siglos. Un convento que ha sido rehabilitado por la familia Pitars para elaborar sus vinos con diferentes clones de la uva reina de la región, que es la Tempranillo. También con Enrique Andrades, enólogo de Bodegas Resalte, seguimos paso a paso el complicado y laborioso trabajo que se lleva a cabo desde que se planta la cepa hasta que llega el vino a nuestras copas. Un recorrido en el que conocimos la cantidad de elementos y decisiones que intervienen en la elaboración del vino. Con la bodega Ray de Guzmán nos adentramos en la tradición de la cueva en Ribera del Duero,
porque esta bodega ha creado un curioso y original laberinto subterráneo entre originales lámparas de Murano y entre exposiciones artísticas, y aquí envejecen sus vinos y sus quesos artesanos. También con la bodega Prado Rey conocimos su interesante historia, porque se encuentra, como su nombre indica, en el prado donde el rey paseaba hace siglos, una finca que fue adquirida por la reina Isabel la Católica y que, entre sus excepcionales viñedos y sus históricos edificios, cuenta con bosques de encinas, de chopos, de sabinas y grandes extensiones de cultivo. Y con la bodega naval, en Cumiel de Izán, conocimos sus viejas cepas y sus vidueños, que son antiguas viñas que plantaban con variedades blancas y tintas para que, digamos, que tuviesen diferentes periodos de maduración y así asegurarse el equilibrio en la vendimia. Y aquí también descubrimos su sala de barricas, que se asemeja a una magnífica bahía. Con la bodega Vizcarra conocimos la pasión y el buen hacer en el vino, que se transmite de generación en generación, porque la historia de esta bodega la inició José Manuel Vizcarra en los años 80, apostando por Ribera del Duero cuando realmente era una gran desconocida. Más tarde, pues, su hijo Juan Carlos consiguió poner esta bodega entre las más reconocidas. Y en el programa tuvimos la ocasión de contar con la enóloga y tercera generación al frente de la bodega, la nieta de ese fundador, Celia Vizcarra. También, desde esta denominación de origen, conocimos la interesante elaboración de los vinos sin alcohol, de bodegas Wynn, que están elaborados para las personas que por algún motivo, bien sea personal, cultural, religioso, dietético, deportivo, por supuesto sanitario, pues no pueden tomar alcohol. Y otro de los singulares recorridos lo realizamos junto a la bodega Nexus Frontaura, comenzando pues un viaje enológico desde su bodega Palacio del siglo XVI, en la denominación de origen Toro, y finalizando en la localidad de Pesquera de Duero, con la bodega Nexus, donde también conocimos la curiosa elaboración de sus vinos kosher, el único vino que puede beber un judío ortodoxo. Y también desde la bodega Emilio Moro, Javier Moro nos transmitió la pasión por estas tierras y por la viticultura que ha heredado de su familia y de lo que su abuelo siempre les expresaba intensamente, porque para él el vino era como un ser vivo que hay que entender, atender y mimar, y así lo llevan a cabo con las generaciones venideras. Antonio Díaz, de la bodega Martín Verdugo, nos mostró el control tan preciso y exhaustivo que lleva a cabo en el cuidado de las viñas a orillas del río Duero, y con él descubrimos cómo la más sofisticada tecnología, con estaciones meteorológicas, con puntos de control e incluso con las imágenes que envían los satélites, les sirven para controlar en cada momento las cadencias de sus viñedos y las características de cada hilera de sus cepas y casi de cada planta. Y desde esta región conocimos también cómo un solo municipio puede tener una personalidad tan marcada que una bodega ha decidido expresarla en sus vinos, y así conocimos la bodega Milbus y sus vinos de municipio murgalés de Zazuar. Y por último, en Ribera del Duero visitamos una abadía del siglo XVII, que actualmente es un hotel de superlujo y que en su entorno, entre viñedos, muchos de ellos perfiloxéricos, entre encinas centenarias, entre pinares replantados y entre un extraordinario paisaje que ha creado el río Duero durante siglos, se elaboran los vinos de la bodega Abadía Retuerta. También hubo un día que el programa se nos tiñó de color de rosa a través de los vinos rosados de la denominación de origen Cigales, y Raúl Escudero nos mostró la riqueza cultural de esta región y cómo sus tradicionales rosados y claretes han dado paso a unos vanguardistas vinos rosados, finos y muy elegantes. Y viajando a través del vino nos desplazamos un poquito más al noroeste del mapa y llegamos a la región leonesa del Bierzo. La verdad es que es un maravilloso vergel donde conocimos la bodega El Pago de los Abuelos, en un terreno tan complicado y tan escarpado que su viticultura se denomina heroica. Aquí conocimos los viejos viñedos que están plantados entre 1888 y 1910, porque con estas cepas centenarias rinde un homenaje a esos abuelos que han trabajado y nos han seguido y siguen trabajando para dejarnos un buen legado. Y en el Bierzo también conocimos el Palacio de Canedo del siglo XVIII, que se construyó para elaborar vino y que en la actualidad la unión del apellido Prada y la filosofía de la vida, que es a tope, ha dado paso a la bodega Prada a tope, en un mágico entorno entre viñedos ecológicos y entre montañas. Desde Villafranca del Bierzo, la llamada Pequeña Compostela, por su riqueza monumental, conocimos la bodega Tenoira Galloso, en la finca La Padorniña,
con una magnífica casa de campo construida a principios del siglo XX entre estepas selváticas de Mencía y de Godello, y que ofrece una espectacular perspectiva de 360 grados del paisaje del Bierzo. También nos adentramos en Galicia y recorrimos algunas de sus denominaciones de origen. Y llegamos a la Ribeira Sacra, donde sus bodegas se sitúan a lo largo de las riberas del río Miño y del río Sil, en un paisaje de verdad que es maravilloso de observar, pero muy, muy complicado para trabajar. Y en el cañón del río Miño, en el Cabo del Mundo, conocimos la bodega Abadía da Cova, situada entre viñedos de escarpadas y casi verticales pendientes frente a un meandro realmente cubierto todo de frondosos bosques de alcornoques, de robles, de castaños, de madroños. Y desde el cañón del Sil descubrimos la privilegiada situación de la bodega Regina Viarún, donde su arquitectura y su decoración rinden un homenaje a la cultura romana que habitó en estas tierras y que construyó en las empinadas pendientes de este cañón, en estrechísimas terrazas donde nacen sus cepas. Seguimos por Galicia y nos fuimos a la zona de Ribeiro, una región en la que nos trasladó realmente virtualmente Juan Manuel Casares, presidente de la denominación de origen, y allí, entre pequeñas aldeas medievales, entre casas solariegas y entre carreterillas bordeadas por viñedos, llegamos a la bodega San Claudio, que su nombre rinde homenaje al monasterio de San Claudio, que está considerado la cuna del vino de Ribeiro, un lugar donde parece que el tiempo se detiene y entre sus viñedos disfrutamos de su tradición, de su cultura, su historia y, por supuesto, de sus vinos. Y del interior de Galicia nos fuimos a su costa para conocer la denominación de origen Rías Baixas, y frente a la Ría de Arousa, la bodega Martín Codas nos contó su historia, que rinde homenaje a la cultura tradicional gallega y por eso recibe el nombre de uno de los grandes trovadores gallegos del siglo XIII, que era Martín Codas. Y con ellos conocimos la viticultura emparrada y la versatilidad que tiene la uva albariño para elaborar vinos. Y en Rías Baixas, también en el valle del Orrosal, a orillas del río Miño, del río Miño, conocimos una de las precursoras en la elaboración de vinos de calidad en Galicia, y es la bodega Terras Gauda. Y con ellos descubrimos una de las uvas autóctonas más especiales y delicadas, que es la uva Caíño Blanco. Y de Galicia bajamos un poquito en el mapa y en Zamora, casi en la frontera de España con Portugal, conocimos el maravilloso paisaje de los Arribes, que ha moldeado el río Duero durante milenios. Y en una de sus escarpadas laderas descubrimos las variedades Puesta en Cruz, la Mandón, la Verdejo Colorado, la Bastardillo Chico, Gajo Arroba y otras uvas autóctonas de los Arribes con las que se elaboran los vinos 7 peldaños. Y si bajamos un poquito más, en la dehesa salmantina, y en una finca donde la vista realmente solo alcanza a ver naturaleza entre encinas, entre robles y alcornoques, descubrimos los viñedos de la bodega Dehesa de Ituero, donde hace ya unos cuantos años decidieron elaborar vinos que acompañaran a los magníficos embutidos que produce la ganadería de vacas moruchas y cerdos ibéricos que corretean en libertad por la finca. También en Salamanca nos adentramos en un maravilloso bosque encantado en plena sierra de Francia, y aquí, entre espesos bosques con suelos de líquenes y entre grandes rocas repletas de musgo, descubrimos la bodega Cámbrico, y con ella conocimos la uva Rufete Rinta, la uva Rufete Blanca y la uva Calabres, que son originarias de la sierra de Salamanca. Y viajando con el vino un poquito más al sur, llegamos a Extremadura y conocimos los vinos de La Raya, que se llaman así porque sus viñedos se encuentran en la línea fronteriza entre España y Portugal. Y la bodega Palacio Quemado nos habló de sus variedades portuguesas como la Alfrocheiro, la Trincadeira, la Touriga Nacional. A pocos kilómetros de Mérida, una localidad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, la bodega Pago Los Balancines nos mostró el meticuloso cuidado ecológico que llevan a cabo por respeto al entorno tan especial donde nacen sus cepas, con recuperación además no solamente de variedades extinguidas, sino también de parcelas históricas. En esta región también descubrimos que los vinos hablan, y cada uno habla de una forma diferente. Uno habla del silencio, otro habla de tierra, alguno habla de ti y otro habla del mar, e incluso hay uno en el que habla Rita. Y estos vinos nos hablaron de su magnífico entorno cacereño en la localidad de Trujillo y de la bodega que les da vida, que es la bodega Habla. Y si nos desviamos en el mapa hacia el este, en la provincia de Toledo, conocimos la finca Dominio de Valdepusa, donde Carlos Falcó
el marqués de Griñón, plantó nuevas variedades que trajo de sus incontables viajes por el mundo y aportó también, digamos que técnicas muy innovadoras para la viticultura de los viñedos españoles, y así nació la bodega Marqués de Griñón. Y en el corazón de los Montes de Toledo, la bodega Nock nos habló de sus viñedos que conviven entre multitud de especies de fauna salvaje, como gamos, como corzos, ciervos, jabalís, un espacio natural que ofrece cierta dificultad a la hora de trabajar el viñedo, pero por su tipo de terreno y por su climatología ha sido el excepcional lugar para elaborar sus vinos. Y siguiendo nuestra ruta por el interior, en Ciudad Real, conocimos la bodega Hacienda Albay, en Argamasilla de Alba, considerado el lugar de la Mancha del cual Cervantes no quiso acordarse, y no fue precisamente por la belleza que desprende su entorno, con sus emblemáticos molinos, con grandes llanuras y con más de 200 hectáreas de viñedo que tiene la bodega y que está situada en uno de los acuíferos más grandes de España. Y llegamos al sur de España y desde Andalucía conocimos las catedrales del vino de Jerez, donde Antonio Flores, el poeta del vino y también el hacedor de vinos de la bodega Tío Pepe González Vías, nos transportó al magnífico mundo de los vinos de Jerez, donde sus vinos envejecen durante muchos años en viejas botas y entre suelos de arena de albero. Desde Jerez de la Frontera conocimos también uno de sus vinos más misteriosos, el Palo Cortado. Y Luis Arroyo, fundador de Bodegas Arfe, nos habló de sus secretos de este histórico vino y su Palo Cortado de la Cruz 1767, que fue ideado, diseñado y comenzado a elaborar en el año 2000 para que 20 años después pudiese llegar a nuestras copas. También en el corazón de Jerez, con Bodegas Lustau, nos adentramos en un mundo de tradiciones, de sensaciones, de historia y de aromas a flores, y además a maderas nobles a través de sus 6 históricas bodegas con siglos, me parece que eran del siglo XIX y que componen esta bodega. 6 históricas bodegas maravillosas. Otra de las tradicionales regiones del vino de Andalucía es Montilla-Moriles, y aquí descubrimos una de las bodegas más antiguas de la región, la bodega Alvear. Y Luis Jiménez Alvear nos teletransportó a la Sierra de Moriles, y entre cepas de Pedro Jiménez conocimos la técnica de asoleo que realizan con los racimos para elaborar sus vinos dulces. Con la bodega Toro Albalá conocimos su historia centenaria y la genial idea que tuvo José María Toro Albalá hace muchos años, que guardó los viejos vinos familiares que casi un siglo después, y gracias a las siguientes generaciones que los han cuidado con tanto mimo y con tanto cariño, se han convertido en auténticas joyas enológicas premiadas realmente por todo el mundo. También en Montilla-Moriles conocimos la bodega Pérez Barquero, fundada en el año 1905, que atesora grandes soleras y magníficos vinagres que en reserva. Pero en esta ocasión nos centramos en los llamados vinos de pasto, son unos vinos que representan una vuelta a los orígenes de esta región. Bodegas Roble los teletransportó a sus excepcionales viñedos que dan vida a sus vinos. Son vinos generosos, con certificación ecológica. Es un pequeño paraíso donde todo está estudiado para conseguir el ecosistema más beneficioso para las cepas, entre margaritas silvestres, entre amapolas y entre un amplio abanico de flores silvestres. La bodega Los Insensatos nos mostró su particular manicomio enológico en plena Sierra de Montilla. Nos contagió de su maravillosa y cuerda insensatez, por la que conocimos la magnífica versatilidad que tiene la uva Pedro Ximénez sin necesidad de largas crianzas. Desde Andalucía también recorrimos la Sierra de la Málaga y la región de la Asarquía, con la bodega Ventomid, una bodega creada por 2 holandaluces que fusionaron su cultura holandesa con la andaluza y elaboran unos singulares vinos en un mágico entorno vitícola entre verticales laderas y divisando el mar Mediterráneo. Desde el condado de Huelva, las hermanas Sauci, de Bodegas Sauci, nos hablaron de la uva reina de la región, la uva blanca Zalema, y del tradicional vino naranja, que se elabora macerando vino blanco con la corteza de naranjas amargas y envejeciéndolo durante varios años en botas. Y por último, en Andalucía, conocimos la tradición de la cueva de la comarca granadina de Guadix, porque frente al Parque Natural de Sierra Nevada nos adentramos en la cueva milenaria de la bodega Pago Almarais, que fue excavada y habitada por los trogloditas hace miles de años, y aquí se afinan sus vinos actualmente. Y de Andalucía tiramos hacia el noroeste del mapa y llegamos a la región de Jumilla.
y Esther González, desde la denominación de origen, nos habló de su paisaje del vino con 3 elementos principales, que son los viñedos, son los olivos y los almendros. También nos habló de las antiguas cepas de pie franco que abundan en sus viñedos. La bodega Luzón nos sumergió en un mundo subterráneo donde envejecen sus vinos atravesando un auténtico muro formado de miles de botellas donde sus vinos siguen afinándose. Estas botellas se sujetan unas contra otras en larguísimas y en altas paredes, como se realizaba antiguamente. La bodega Madrid Romero nos trasladó al paraje natural del Valle del Carche y con ellos despertamos nuestros 5 sentidos a través de las experiencias sensoriales que ofrece esta bodega, conjugando sus vinos de alta calidad con la alta gastronomía zumillana. La bodega Viña Elena nos demostró los diferentes perfiles que puede mostrar la uva tinta Monastrell a través de sus vinos parcelarios. ¿Por qué? Dependiendo de la parcela donde nazca, dependiendo de su orientación, del tipo de suelo, de la altitud o de la edad de la cepa, creará un vino muy, muy diferente. La bodega BSI nos demostró el gran cambio que han llevado a cabo las cooperativas, tanto en la calidad del vino como en las diferentes experiencias enoturísticas que ofrecen. Y lo comprobamos a través de su vanguardista arquitectura, que se asemeja a las bodegas de Jerez, a través también de su chilao del vino, o de su interesante museo y, por supuesto, de sus estupendos vinos. Subimos un poquito más en el mapa y llegamos a la tierra albaceteña, donde los vinos de la bodega Pago Guijoso, en un terreno con muchos guijarros, que además de contar con su propia denominación de origen, cuenta con ganadería ovina, cuenta con un bosque de sabinas con ejemplares milenarios, cuenta con caminos bordeados de cipreses, de almendros, olivos y también de grandes extensiones de campos de cultivo. Y en estas tierras manchegas llegamos a La Manchuela, donde conocimos la bodega Vega de Tolosa, que nos mostró el valle del río Cabriel y a pocos metros de sus famosos roces conocimos las viejas cepas de la uva tinta de la región, que es la tinta Bobal, en un magnífico entorno que ha sido designado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Y viajamos hacia la costa para conocer los vinos de Alicante, y con su denominación de origen descubrimos que no hay vino sin historia, y en este caso no hay historia de Alicante sin el vino. Y nos hablaron del vino Fondillon, su joya enológica única en el mundo, que se elabora con racimos de la uva Monastrell pacificada en las cepas. Desde Alicante, también Mara, la fundadora de la bodega Les Freses, nos mostró el lugar donde otros soñaron fresas y ellos han decidido crear cepas, porque digamos que la singularidad de sus viñedos la aportan los antiguos campos de fresas donde nacen, y cuentan con más de 50, me parece que eran 50 variedades diferentes de moscatel. Pepe Mendoza, de Casa Agrícola, nos mostró el paisaje alicantino que embotella a través de sus vinos artesanales, un paisaje de cepas plantadas en los antiguos bancales rodeados de piedras que construyeron a mano los árabes hace muchos siglos. Y con él conocimos también variedades autóctonas como la Giró o la Gironet. Casa Corredor nos habló de su novedoso proyecto Alaú, que se basa en localizar y recuperar variedades alicantinas minoritarias y prácticamente desaparecidas. Y desde el corredor de Almansa conocimos la uva Forcallar, con la que elaboran gran parte de sus vinos. La bodega Francisco Gómez, desde Villena, nos contó su paraíso del vino en Finca La Serrata, una finca donde sus viñedos nacen entre olivos, centenarios e incluso algunos milenarios, y entre yacimientos fenicios del siglo VI y del siglo VII a.C. Y por último, también desde Villena y a través de bodega Casa Balaguer, conocimos la viticultura biodinámica, que no solamente es una forma determinada de cuidar el viñedo, sino que representa una forma de vida. Una viticultura basada en los productos naturales, en la astrología y más concretamente en las energías cósmicas, porque todo ello afecta a los seres humanos, a los seres vivos y a los ritmos de la naturaleza. Y cruzamos el Atlántico y el vino nos llevó a nuestras Islas Canarias, esas islas que son tan afortunadas por su paisaje volcánico, por su gastronomía, por su clima templado todo el año, y cada una de ellas tiene una marcada personalidad en el vino. Y desde este archipiélago, la denominación de origen de Tenerife nos habló de su paisaje del vino, entre el volcán de Teide y el océano Atlántico, de sus variedades únicas en el mundo y de sus vinos y vermús que se elaboran con ellas. Con la bodega tinerfeña La Haya conocimos la viticultura del cordón trenzado, en el que antiguamente cada año los sarmientos de la cepa se iban entrelazando uno encima del otro y creando largas trenzas de sarmiento, y actualmente estas cepas pueden llegar a medir hasta los 15 metros de longitud. También
Juan Jesús, de Bodegas Viñático, nos habló de esas variedades únicas canarias, casi desaparecidas, que está recuperando, con las que elabora sus vinos a las faldas del volcán del Teide, y en una bodega que simula el cráter de un volcán. Bodegas Monge nos habló de su experiencia de su excepcional paisaje frente al volcán del Teide y de las experiencias del vino que ofrecen, como su Wine and Sex, en el que podemos disfrutar del vino y de la gastronomía tinerfeña a través del enoturismo, o su experiencia de la ley seca desde un gastroteatro subterráneo. Y desde este archipiélago conocimos también la isla de La Palma, la llamada la Isla Bonita, por el paisaje selvático que rodea sus viñedos entre plataneras, y donde cada una de sus 4 zonas vitivinícolas tiene una personalidad muy diferente. En esta isla de La Palma, Bodegas Tendal nos habló del incendio que arrasó parte de la isla y que también se llevó su bodega, y nos contaron su historia y el afán de superación que les ha llevado a resurgir de sus cenizas y convertir las poquitas botellas que se salvaron de esta tragedia en botellas solidarias. La bodega Vega Tolosa nos habló de la historia de su cooperativa y del vino de tea de esta isla, un vino que envejece en barricas creadas con madera de tea, y así llaman al corazón del pino canario, y que este tipo de madera aporta unos matices únicos a los vinos. También conocimos el paisaje del vino de la región de la Jeria, en la isla de Lanzarote, que es tan especial, parece un paisaje lunar. En esta zona visitamos la bodega La Jeria y conocimos lo que es el picón, un semanto de ceniza volcánica que tuvieron que cavar varios metros para llegar a la tierra fértil y plantar las cepas. También en este paisaje de la Jeria visitamos El Grifo, la bodega más antigua de las Islas Canarias, y con ellas conocimos las variedades canarias únicas en el mundo y sus sabocos, que son grandes agujeros excavados donde plantan cepas y árboles frutales. Y por último, en Canarias viajamos a Fuerteventura. La bodega Conatus nos mostró cómo en un paisaje desértico, entre altas dunas de arena, una arena muy fina y entre volcanes, también se puede plantar viñedo en lo que llaman gavias, que son unas extensas zanjas o piscinas, por llamarlas de alguna forma. Todas son hechas de arena y que se construyeron a las faldas de los volcanes. Y para finalizar, nuestra ruta del vino nos lleva a cruzar fronteras, y llegamos a la región francesa de Champagne, donde la bodega Champagne Gremillet nos habló del champán, del paisaje del vino de esta región, de su historia y de su elaboración. También cruzamos continentes y en Estados Unidos visitamos la región vitivinícola de Sonoma, a pocos kilómetros de San Francisco, y aquí conocimos la bodega Francis Ford Coppola y la fusión que realizan con el cine y el vino, las dos pasiones de su fundador, el director de cine Coppola. Y por último, no solo de vino vive el hombre, porque la cerveza también es una de nuestras bebidas estrella, y por eso la cervecera Mau estuvo en el programa y nos mostró la fusión que realiza de sus cervezas con el vino. Y con ellos descubrimos sus cervezas envejecidas en barricas de PX, envejecidas en barricas de amontillado o de palo cortado. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en nuestro recorrido por las 99 bodegas y denominaciones de origen que han participado en estos 99 programas. Como habéis podido comprobar, en nuestro país gozamos de un tesoro vitivinícola espectacular. Y además cada región, cada provincia, cada municipio y cada parcela goza de una personalidad muy marcada y diferente. Y por eso cada vino es único. Espero que os haya gustado. Desde aquí agradezco a las bodegas y denominaciones su participación, y también a esta emisora de Click Radio TV el darme la oportunidad de mostraros y de compartir juntos todas esas riquezas vitivinícolas de nuestro país. Y os espero la próxima semana para seguir descubriendo nuevos paisajes, nuevas elaboraciones y nuevos vinos. Que tengáis buena semana y que seáis felices.